Thank you very much for viewing our first online part. And now it is my pleasure to introduce you Andrés Ahumada from Facultad de Ciencias UNAM. Y, well, ya hablo en español. Nos va a hablar sobre acciones en espacios con curvatura acotada. Gracias, Andrés. Gracias a los organizadores por la invitación. Es un gran honor hablar en este taller y hablar aquí. Impresiona bastante. Pero bueno, pues les voy a hablar sobre mi trabajo de doctorado, sobre unos espacios que les llamamos espacios con curvatura acotada, que son una combinación, digámoslo así, de espacios de Alexandrov con espacios K, ¿no? ¿Pero qué significa eso? Eso lo voy a discutir ahorita. Este es el plan de la plática. Primero les voy a hablar de esos curvatura acotada. Después les voy a hablar sobre ciertos resultados donde se mejoró la regularidad de estos espacios. Después, en vías de un mejoramiento, digámoslo así, de estos espacios, un autor, Nikolaev, usó una técnica de regularización que se dio en corrientes. Entonces les voy a hablar de corrientes y sobre esa técnica de regularización que en nuestro caso de espacios con curvatura acotada. Y después justo les hablaré de ese proceso de aproximación tanto en corrientes como en espacios con curvatura acotada. Y finalmente mi trabajo de doctorado, que es sobre esa aproximación, dándola en una versión equivalente, ¿vale? Entonces, lo primero es ¿qué es un espacio con curvatura acotada? Que hay una definición muy grande, pero esencialmente son dos ideas, ¿no? O sea, es un espacio métrico, localmente compacto y de longitud, donde tenemos dos propiedades. La primera es que si tú tomas para cada punto, tiene una vecindad donde puedes tomar cualquier par de puntos y esos se pueden unir con un segmento y ese segmento se puede extender, ¿vale? Esa es la primera propiedad. La segunda, que es que para todo punto también existe una vecindad donde esta vecindad sea un dominio CK'. ¿Qué significa eso? Pues significa que en esa vecindad, si yo tomo un triángulo, ¿sí? PQE, yo lo puedo comparar con dos triángulos de comparación respectivamente, ¿no? Y diré que este triángulo, ¿sí? Yo construyo un triángulo de comparación, ¿sí? ¿Qué quiere decir un triángulo de comparación? Pues es un triángulo cuyos lados tienen la misma longitud. ¿Pero dónde lo voy a construir? Lo construyo en M2K'. M2K' es la superficie simplemente conexa con curvatura seccional constante K'. Es decir, es una esfera, es un plano hiperbólico o es R2, ¿sale? Dependiendo de quién es K'. Y entonces también construyo un triángulo de comparación en M2K, ¿vale? Entonces diré que efectivamente mi espacio con curvatura acotada, o más bien esa vecindad de la que estaba hablando es un dominio CK', si nuestro triángulo o lo original, en nuestro espacio, es más gordo que el triángulo construido en M2K', pero más flaco que en M2K. ¿Qué significa eso? Pues que la distancia de P a X es más grande que la de P doble rayita a X doble rayita, pero es más chiquita que la distancia de P rayita a X rayita, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que nuestros triángulos en nuestro espacio métrico son más gordos que unos, pero son más flacos que los otros, ¿no? Entonces no se va a ir alejando mucho como de cierta cota. Y en realidad eso es esta definición. Si solo tenemos esta comparación con los triángulos más flaquitos, pues esos son los espacios de Alexandrov. Pero si tú tienes esta comparación con los triángulos más gorditos, esos son los espacios CAT que les mencionaba antes, ¿no? Pero aquí tenemos las dos combinadas, ¿no? Al mismo tiempo tenemos estos espacios. Entonces, ejemplos de esto, pues simplemente cualquier variedad riemanniana. Nosotros
tenemos un punto, tenemos una vecindad, una bola normal, por así decirlo, y en esa bola normal pues, podemos hacer esta comparación de triángulos, ¿no? Como es una bola normal, podemos dar una cota ínfima y una cota máxima. Y en ese cilindro le agregamos dos casquetes de una esfera. Entonces, el cilindro aquí ¿sí? Tiene curvatura seccional igual a 0, y acá tiene curvatura seccional igual a 1, y acá también, ¿no? Entonces, no sabemos muy bien qué pasa con la curvatura aquí, pero está entre 0 y 1, y acá lo mismo, ¿no? Entonces, la curvatura, el K' es 0, y el K grandote, el AK solita esta, ¿sí? Va a ser 1, ¿vale? Y podemos hacer como este juego donde podemos ir pegando como piezas de variedades riemannianas, pues lo podemos hacer y vamos a tener este procedimiento, ¿sale? Vamos a tener espacios con curvatura acotada. Pero si nos damos cuenta, pues esto es medio restrictivo, entonces vía todas las propiedades que podemos sacarle a espacios de Alexandrov y a espacios CAT, obtenemos lo siguiente, que es lo que yo llamo la propiedad principal de estos espacios de Alexandrov, ¿sí? Esta propiedad lo que nos dice en realidad es que, imagínense que nos tomamos un triángulo PQR en nuestro espacio con curvatura acotada, ¿sí? Y comparamos ese triángulo con un triángulo en R2, en el plano. Pues nos dice que el ángulo de nuestro triángulo, cualquiera de los tres ángulos, no va a estar muy alejado del de R2, ¿sí? Es decir, pues, por más que le movamos, esta cota mu, que depende de K' y K, no se va a alejar mucho. Entonces, al final de cuentas, como que nos da un control sobre los ángulos muy restrictivo, ¿sí? Y ese control, nos dice, bueno, a ver, ¿qué podemos sacarle a estos espacios de Alexandrov? O sea, esto me dice que no son tan locos como los que podemos obtener con los espacios CAT o los espacios de Alexandrov. Y es verdad, ¿sí? En 1975, Berestovsky demostró que en realidad son variedades riemannianas, ¿sí? Donde el espacio con curvatura acotada va a ser su métrica riemanniana va a ser continua y la estructura diferenciable va a ser C1, ¿sí? Esto lo hizo construyendo a pie las cartas y dándole una estructura como local de espacio vectorial, ¿vale? Y para esa estructura de espacio vectorial usó la propiedad principal. Después, en 1981, dijeron, bueno, a ver, podemos mejorar esta regularidad, es decir, podemos mejorar esta estructura diferenciable y la métrica riemanniana. Y pues Nikolaev dijo, pues sí, trabajó, construyó un transporte paralelo para estas variedades riemannianas, y vía ese transporte paralelo consiguió que precisamente el sistema de coordenadas fueran armónicas. Eso significa que con esta regularidad, W2Q, y que el tensor métrico GI-J fuera, más bien, el tensor métrico es de esta regularidad y la clase del Atlas es C3A, ¿no? Entonces, usando los teoremas de encaje de Sobolev, obtenemos que la métrica riemanniana es precisamente C1A, ¿no? Y entonces, hasta aquí dijeron, bueno, Nikolaev, esto es el tope de la regularidad que se puede hacer, y pues vía este procedimiento, pues sí, era lo máximo que podían hacer. Sin embargo, como les decía, uno se puede preguntar, oye, ¿y puedes aproximar nuestra variedad riemanniana
con variedades riemannianas suaves, ¿no? Es decir, y que conserven cierta estructura con la curvatura, ¿no? Que nosotros ya tenemos cuotas para nuestra curvatura localmente, para todas las vecindades, ¿no? Entonces, la respuesta es que sí, y ese procedimiento, dijo, se lo copió a Derram. Derram hizo un proceso de regularización de corrientes, donde él construye corrientes C infinito, ¿no? Entonces, les voy a hablar precisamente de corrientes, ¿no? Entonces, una corriente va a ser muy simple. Voy a ir rápido en esta parte. Si tomamos un conjunto abierto, U de Rn, una M corriente va a ser un funcional lineal continuo en el espacio de formas de grado M, ¿vale? Y el espacio de M corrientes va a ser denotado así, con una M abajo. Entonces, con M arriba son formas, con M abajo son corrientes. Y bueno, para decir que es un funcional lineal continuo, tenemos que hablar de la topología de este espacio, y para eso, pues, usamos esta noción, ¿no? Tomamos una sucesión de formas, ¿sí? Y vamos a decir que esta sucesión, que la podemos escribir de esta manera, converge a esta otra, ¿sí? Si existe un conjunto compacto K, de manera que los soportes de todas estas funciones componentes de la sucesión y los componentes de la función de la corriente de la forma límite están contenidos en ese conjunto compacto, también se tiene este límite con todas las derivadas posibles, ¿sale? Entonces, vemos que precisamente esta sucesión de formas convergen a esta forma también, ¿sale? Entonces, y se va a denotar así. Y eso es lo que nos va a permitir que realmente, si no están entendiendo mucho de esta parte, no importa mucho, pero es lo que nos va a decir que convergen, ¿no? Dar la topología de nuestras corrientes, ¿vale? Entonces, después otro concepto que necesitamos para hablar de este proceso de aproximación es el del push forward de una corriente. Entonces tomamos una aplicación suave entre dos abiertos de Rn y Rl, tomamos una corriente en el dominio y queremos construir una corriente en el contradominio, ¿sale? Pedimos que esta aplicación satisfaga esta propiedad, esta igualdad de conjunto para esta corriente. Pero bueno, en realidad lo que nos importa es esta fórmula. Esta es como vamos a definir el push forward de esta corriente, ¿no? Tomamos una M forma y lo que va a hacer es, mira, primero a esta forma le sacas el pullback con la aplicación suave, luego la multiplicas por una función que es como un chipotito alrededor del dominio de alfa, y después aplicas la corriente T, ¿sale? Y entonces eso va a ser el pullback de esta corriente, ¿sale? Entonces, esto es la noción de push forward, y ya una vez con estos dos conceptos, lo que vamos a hacer es regularizar, ¿no? ¿Cómo vamos a regularizar? Pues es un procedimiento muy conocido, que es la convolución en realidad. Lo que vamos a hacer es como una especie de suavizado de las funciones componentes. Para eso construimos una función, ¿sí? Que es esta. Esta es como una bolita, donde está centrada en el origen, que tiene volumen finito, 1, y que es C infinito, ¿vale? Y fuera de la bola es 0. Entonces, el operador, que es el que estamos interesados, que vean para aquí abajo, es este operador R. Va a tomar una M corriente en Rn y va a dar una M corriente en Rn. ¿Qué va a hacer? Pues primero vamos a tomar, tiene que estar evaluado en M formas. Entonces, esta nueva corriente RT va a tomar una W forma, omega forma, ¿y qué va a hacer? Pues vamos a hacer el push forward de la corriente T bajo la traslación TY, que es simplemente mover Rn bajo el vector Y, nada más, ¿sí? Entonces movemos nuestra corriente con esta aplicación, evaluamos en omega y multiplicamos por esta función burbujita, que es C infinito, ¿vale? Y esto nos da, cuando integramos, un número
que en realidad es una corriente, ¿sale? Entonces esto nos da una corriente en Rn, ¿sí? Es una M corriente, ¿vale? Pero tiene más propiedades. Efectivamente, nuestra corriente RT es una M corriente. Segunda propiedad es que es C infinito. La tercera propiedad es que el soporte de nuestra corriente, que eso significa, ¿qué es el soporte de una corriente? Pues que fuera de ese conjunto nuestra corriente va a valer cero, ¿vale? Pues el soporte de esta nueva corriente va a estar contenido en una vecindad, epsilon vecindad del soporte de la original, ¿sale? Y entonces, si epsilon tiende a cero, que el epsilon es el de la burbujita, pues RT, que es nuestra nueva corriente, converge débilmente a T. Eso significa que si nosotros evaluamos en omega ambas corrientes, pues la de RT va a converger a la de T bajo toda forma omega. ¿Sí? Perdón, Andrés, quizás andaba distraída. ¿Ya dijiste qué significa que una corriente se hace infinito? No, y justo nunca lo digo para ver si alguien me lo pregunta. Y eso significa, nosotros, una corriente cualquiera de esta, digamos, un operador, lo voy a escribir acá. ¿Sí? Tenemos que una corriente, decíamos que va en un abierto de Rn, ¿vale? Pero esta corriente nosotros normalmente la podemos escribir como la integración sobre, o sea, si tenemos esto que es una corriente, ¿vale? Y tenemos por otro lado una forma, ¿sí? Digamos ¿sí, una M. Le escribes como sus elementos, o Exactamente. sea, la base, Sí, exacto. y le pides que los coeficientes que te salen sean C infinito. Exacto. Entonces, esta forma esta forma define una corriente, ¿sí? Dándola, ¿sí? Digamos, una phi, que se evalúa en omega, en alfa, pues es integrar alfa cuña omega, ¿sí? Con esta omega fija. Entonces, cuando esta corriente vamos a decir que es infinito, si la podemos representar de esta forma, y nuestra forma omega es infinito, ¿vale? Por eso no hablaba mucho, porque de esto normalmente me repito porque es complicado andar explicando esto, pero si la puedo representar con una forma, de esta manera, que es C infinito, ¿sí? Y pues, pues eso es que sea infinito, ¿sale? Entonces, ¿más preguntas o comentarios? No, no, pregúntame cualquier cosa, si quieren, la trataré de responder. Entonces, después, esto nos da una corriente en Rn, digamos, ¿no? Que es C infinito. Pero nosotros, nuestro objetivo es construir una corriente en una variedad, ¿sí? Porque no, nuestras variedades, acuérdense, nuestros espacios con curvatura ocultada son variedades, ¿no? Y lo que queremos es construir una métrica riemanniana suave, que converja de cierta manera, que ya discutiré cómo, a nuestra variedad riemanniana fija. Entonces queremos construir una variedad, entonces no podemos trabajar con corrientes en Rn, tenemos que trabajar con corrientes en un dominio específico, que van a ser los contradominios de las cartas, ¿vale? Para eso, construimos este difeomorfismo H, ¿sí? Que es un difeomorfismo de Rn a Rn, ¿sí? De manera que nos deja fija la bola, ¿sí? O sea, esta H lo que nos va a ayudar es a construir este difeomorfismo ese sub H, que lo que hace es, fuera de la bola, todo es la identidad. Y dentro de la bolita, pues cerquita del origen, nos movió a Y.
¿sí? Y ese infinito. ¿Vale? Este es el difeomorfismo importante que estamos buscando. Entonces, con este difeomorfismo es el que vamos a meter en este operador, ¿sí? En lugar ahora de usar T sub Y, ahora usamos S sub Y, y entonces hacemos el mismo procedimiento. Tomamos una M forma, ¿sí? Lo que hacemos es, a esta corriente le aplico el push forward con esta aplicación nueva, evalúo en omega y luego multiplico con la función burbujita del principio. Y con esta definición nos da, tiene estas propiedades este operador. Estas nuevas corrientes, R gorrito T, pues de nuevo, sí va a ser una corriente. Segundo punto, pues el soporte ya no es como una vecindad nada más, pero está como contenido en como un barrido, digamos, del soporte de T transformado por todas las transformaciones S sub Y, ¿vale? Y luego, bueno, si epsilon tiende a 0, pues esta converge débilmente a T, lo mismo que esperábamos que sucediera en la otra, pero lo importante es la D, ¿sí? Y lo importante de la D es que R gorrito T va a ser C infinito en la bola unitaria, va a ser la identidad fuera de la bola, y va a conservar la misma regularidad en la frontera, ¿vale? Entonces, en realidad no nos va a interesar mucho lo que sucede en la frontera y fuera de la frontera, porque vamos a trabajar, como les decía, dentro de las bolas, que van a ser los dominios de nuestras cartas, bueno, contradominios de nuestras cartas de nuestra vela. Y es eso lo que nos dice el teorema de Derrame, ¿sí? Si nosotros tenemos una variedad M, podemos construir este operador R, ¿sí? Que depende de parámetros positivos epsilon 1, 2, 3, ¿sí? Dependiendo de si nuestra variedad es compacta o no. Si es compacta, pues estos van a ser números finitos. Si no es compacta, pues es una sucesión numerable de números. Y en cada carta vamos a construir nuestro operador, ¿no? Epsilon 1 será para una primera carta, epsilon 2 para una segunda carta, y así sucesivamente, ¿sale? Y dados estos epsilons, pues bueno, este operador depende de todos estos epsilons, ¿sale? Construimos, les digo, esta nueva corriente que no les voy a escribir la fórmula, pero la idea es la siguiente. Nosotros tenemos nuestra corriente, nuestra variable. Tomamos un pedacito, ¿sí? Una carta. Podemos suponer que el contradominio de esa carta sea la bola unitaria. Entonces tenemos ese dominio. Le empujamos bajo este difeomorfismo a Rn, nuestra corriente, ¿no? Entonces aquí la suavizamos y luego la regresamos. Y luego componemos con cada pedacito, ¿vale? Componemos con todas las cartas que tengamos, ¿sale? Y una vez que tengamos eso, pues tenemos esta nueva corriente RT, ¿sí? Que de nuevo está bien definida, satisface una propiedad, les digo aquí con el soporte, pero lo importante es que sea infinito, nuestra variable, ¿vale? Y bueno, si cada epsilon i tiende a 0, esta va a converger débilmente a T, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, Yo tengo una duda. En tu slide anterior, R tilde iba de la variedad a la variedad o de R. no, esta es de nuevo de Rn a Rn. Ah, entonces le pasas a la siguiente. No entendí lo de la H, la nueva SY. Ese sub y es un difeomorfismo de Rn en Rn. Y la Tao Y. También es la traslación, una traslación por el vector y. Entonces, cuando aquí, esta h, lo que va a hacer es que cerquita del origen, vamos a hacer esta traslación, pero va a controlar todo de manera que cuando llegues a la frontera ya no pase nada. Es que en algunos lugares... Pero, no, perdón. Entonces, cuando quieres definir la R garigoleada, es allí cuando aparte haces como push forward con las cartas, ¿no? La R, sí, la R normal. Y usando la R tilde. Exacto. Ok.
Otra pregunta, ¿te puedes regresar a donde te habías quedado? Aquí. Sí, en tu aplicación, la T que vas a utilizar, su soporte va a ser toda tu variedad, ¿verdad? No, ¿No? no. Puede tener soporte, o sea, no. No es Ok, completo. Sí, gracias. sí. En el caso de variedades, sí, porque ahí necesitamos que todo sea bonito, ¿no? Pero en este caso no. ¿Vale? Y entonces Nikolaev usó este procedimiento para demostrar este siguiente teorema. Tenemos un espacio con curvatura acotada. Entonces, como ya vimos, Nikolaev demostró que es una variedad riemanniana, donde este G sub 0 es C1 alfa. ¿Vale? Las coordenadas, las funciones coordenadas son C1. Entonces, esta variedad M, con este H, que es el atlas armónico, que hemos dicho, más bien este H va a contener este H sub 0, que H sub 0 es el atlas armónico, pero este H es un atlas C infinito, ¿vale? Ese atlas lo construye Whitney en uno de sus artículos. Dice, pues cualquier variedad riemanniana cualquier atlas lo puedes completar de manera que sea C infinito. Pues yo lo completo de manera que contenga el H sub 0, que era el armónico, que es C1 alfa. Entonces, ya tenemos entonces con este atlas que M es una variedad riemanniana suave, C infinito. Pues entonces, lo que dice Nikolaev es, pues puedes construir variedades riemannianas GM que sean C infinito, ¿sí? Que satisfagan estas dos cosas. La primera es que van a converger en Lipschitz estos espacios métricos, ¿vale? Para cada M, nosotros tenemos nuestro espacio métrico dado por esta métrica riemanniana GM, ¿sí? De la manera usual. Y luego, esta sucesión de espacios van a converger en el sentido de Lipschitz al espacio métrico original, ¿sí? ¿Qué significa que converjan en sentido de Lipschitz? Pues que puedes encontrar una aplicación entre este espacio métrico y este espacio métrico que sea Lipschitz y que converja, ¿no? Para cada M, cuando M tiende a infinito, la distancia de esos, como están en el mismo espacio, van a converger, ¿vale? Entonces, esa es la primera propiedad, y la segunda es que los estimados de curvatura, estos estimados se van a conocer. ¿Qué son estos números? Pues a ver, K sub 0 barrita arriba de M, pues yo les digo que la curvatura estaba controlada en cada vecindad de nuestro espacio con curvatura acotada. Entonces, en cada vecindad tenemos un límite superior, ¿vale? Pues una vez que tienes el límite superior para cada vecindad, pues agarras el límite superior de todas las curvaturas en todos estos abiertos. Y lo mismo haces con este que está acá abajo, el límite es inferior. Y una vez que haces eso, pues tienes estos dos números, ¿vale? Pero esto lo puedes hacer con esta métrica riemanniana GM. Haces lo mismo con la métrica riemanniana GM. Nada más que en este caso, Nikolaev demuestra que la curvatura dada por triangulitos, la que les expliqué al principio, es la misma que la curvatura seccional de toda la vida, ¿no? Entonces, una vez que tienes el límite superior, sacas el límite cuando no tiene infinito, y ese va a ser menor o igual que este límite superior. Y lo mismo con el límite inferior, ¿sí? De todas las cotas inferiores de la curvatura seccional de la variedad M con la métrica riemanniana GM, ¿vale? Entonces, este es el teorema de aproximación de Nikolaev. Les digo, esto se demuestra esencialmente siguiendo los mismos pasos como se demuestra ¿sí? Construyendo el operador en cada carta y así sucesivamente. Nada más que aquí, como el soporte de nuestra variedad, de nuestra métrica riemanniana es toda la variedad, pues necesitamos que efectivamente no se vuelva todo muy locochón, ¿sale? Entonces, aquí es donde yo entro, digamos. Yo quise empezar a trabajar. ¿Y cómo quise trabajar? Pues es que una pregunta, ¿sí? Sería, pues imagínate que tú tienes una variedad con curvatura acotada M que sea compacta, ¿sale? Y tienes un grupo de Lie actuando por isometrías en M, ¿no? Porque ya sabemos que es una variedad riemanniana,
con métrica riemanniana C1 alfa, podemos hacer este proceso, ¿sí?, de aproximación, construir estas métricas riemannianas GM, de manera que G esté actuando en todos estos espacios, todas estas variedades riemannianas. Esa sería la pregunta, ¿no? Que bueno, me surgió a mí porque soy muy de acciones, ¿no? Pero pues una vez que uno se pregunta esto es, pues, oye, si quisiste hacer esto con variedades riemannianas, ¿lo puedes hacer también con las corrientes? Y la pregunta pues fue justo esa, ¿no? Tienes una variedad, tienes una M corriente de clase CM, que sea invariante bajo la acción de un grupo de Lie compacto, pues podemos construir esta corriente que sea G invariante y que sea C infinito, y que a su vez también converja débilmente a T. Y pues la respuesta a ambas preguntas es que sí, y eso es el contenido de mi trabajo. Y el primero es este teorema de aproximación equivalente de RAM, que dice lo siguiente: si G es un grupo de Lie compacto actuando sobre una variedad, y tenemos una M corriente ahí, si T es G invariante, entonces podemos construir un operador C sub G, Z sub G, de manera que esta nueva corriente tiene las siguientes propiedades. Primero, que es una M corriente de clase C infinito. La segunda es que es G invariante. Y la tercera es que si epsilon tiende a infinito, Z sub G de T converge débilmente a T. ¿Vale? Ese es el primer resultado. No lo mencioné, pero ¿qué significa que una corriente sea G invariante? Pues si tienes un G en el grupo de Lie, ¿sí?, pues la corriente va a ser G invariante si el push forward de la corriente es lo mismo que la corriente. ¿Vale? Eso es que sea invariante. ¿Cuántos minutos me quedan? 15 minutos. Bueno, entonces, sí. Ok, perfecto. Entonces, después de esto, como les digo, la manera en la que se demuestra este resultado es construyendo precisamente este operador. Y la idea en general de la construcción de este operador es, pues, tú te tomas un abierto cualquiera. ¿Sí? Te tomas un puntito, te tomas toda su órbita bajo la acción del grupo, y después ese abierto lo puedes restringir suficientemente pequeño de manera que te genere bajo la acción del grupo un tubo alrededor de la órbita. ¿Vale? Una vez que tienes este tubo alrededor de la órbita, lo que haces es promediar la acción más bien, sí, promedias la acción de esta nueva corriente. O sea, tomas el valor de la corriente en el abierto original, la empujas para cualquier parte de la órbita, digamos. Tenemos nuestro abierto U, digamos. ¿Sí? Sí. Luego tenemos pues todo el tubo, digamos, generado por la acción del grupo. ¿Sale? Entonces, aquí en U, nosotros definimos el operador usual, el de RAM, el anterior que les había mostrado. ¿Sí? R gorrito T. Entonces, aquí en U, definimos este R gorrito en T restringido a U. ¿Vale? Y luego, pues, podemos moverlo con G. ¿No? Entonces, hacemos más bien, ¿no es este? Nuestra corriente primero la tenemos que jalar abajo. Entonces, con una carta, digamos. Esta la jalamos. Y después, ya jalada en RN, hacemos el operador de regularización. Y después, la movemos, digamos, con G. ¿No? Entonces, para cada G tenemos un operador en esta vecindad U. Pero este nuevo operador, que lo movimos a G,
con G, pues está definido en G sub U. ¿Vale? Y entonces, una vez que tienes pues haces la integración con respecto de G, ¿se llama? Con la medida de Hart, y entonces te da un operador en un tubo, ¿vale? Entonces, esto restringido a G y aplicado a T va a ser esta cosa, ¿vale? Y una vez que tienes en cada tubo, pues construyes tu cubierta por tubos y entonces cada tubo vas a tener este operador, ¿no? Y entonces este nuevo operador va a ser G invariante por cómo se construyó, va a ser C infinito porque sin el G ya era suave, entonces satisface todas estas propiedades, ¿sale? ¿Preguntas? Y siguiendo el mismo procedimiento, siguiendo el mismo proceso, podemos construir las métricas remanentes, ¿vale? Donde, pues aquí tenemos nuestra variedad M, original, con su métrica remanente original, sí. Perdón, Andrés. Yo tengo una pregunta en la slide anterior. No, más bien en lo que pusiste en el pizarrón. Ahí no hay que normalizar por el volumen, ¿verdad? Sí, bueno, el detallito, sí. Tienes que, en alguna parte aquí divides entre el volumen de G. Sí, ok. Entonces, precisamente ahí, en varias partes se necesita que el grupo sea compacto, o sea, se necesita, para empezar, para que eso tenga sentido, que el volumen sea finito, para que la acción tenga tubos, o sea, varias partes se necesita que el grupo sea compacto, ¿no? Particularmente ahí, ¿sí? Entonces, y pues con esta misma idea construyes, les digo, la métrica riemanniana G sub R, donde esta va a satisfacer estos nuevos, los mismos estimados de curvatura, porque al final de cuentas no le hace gran cosa a la curvatura, ¿sí? Trabaja, el proceso de aproximación trabaja nada más en la métrica, ¿sí? Entonces, al final tenemos este resultado, donde tienes esta sucesión de G sub R, de métricas riemannianas hasta infinito. El grupo de Lie va a actuar por isometrías en cada uno de estos espacios de estas variedades riemannianas, van a converger en el sentido de Lipschitz, y satisfacen estas desigualdades con la métrica, con la curvatura seccional o la curvatura, en el caso del original, la curvatura sintética, digamos así, ¿no? Y entonces, pues creo que eso es todo. Les agradezco su atención y a ver, preguntas. Ok, muchísimas gracias, Andrés, por la plática tan bonita. ¿Tenemos alguna pregunta primero en el Zoom? ¿No? ¿Y tenemos alguna pregunta aquí en la audiencia presencial? Yo tengo una pregunta. Una pregunta rápida. Digamos, existe esta versión de las corrientes en espacios métricos, ¿no? Que definieron Ambrosio y Kirchheim. ¿Qué tan factible ves probar este teorema, pero en espacios métricos o espacios métricos de medida, quizás? ¿Cómo lo ves? Pues no lo sé, porque en realidad no me metí mucho a definir corrientes, o sea, no entré a definir corrientes en espacios de curvatura, espacios métricos sin estructura, digamos, diferenciable. Sí. Y en los espacios estos, pues usas ya que es una variedad, ¿no? Sí. Entonces, sí, no sé. O si quitas una de las cotas, ¿no? O sea, si solo es Alexandrov o si solo es Cat, que... Pues es que se pierde todo. Porque eso de lo que les decía de la propiedad principal, donde los ángulos están como... Pierdes una de las cotas y pues... Alexandrov.
con CAT, ¿no? Y se pierde, o sea, es realmente necesario esa doble cuota para la estructura del espacio vectorial y a su vez su estructura como variedad riemanniana. Ok, muchas gracias. Yo tengo una pregunta un poco ingenua, pero bueno, tú estabas definiendo cosas que son invariantes bajo un grupo. Sí. Entonces, luego hay otras simetrías más generales pensando en variedades, Ajá. que son, que das ciertas foliaciones y buscas cosas que sean invariantes bajo esa foliación, Ujú. como foliaciones riemannianas singulares, es lo que estoy pensando, ¿no? Que si tú agarras la acción de grupos, pues te da una foliación de esas. Ujú. ¿Crees que eso se pueda trasladar a estos espacios? Un tipo de foliación así medio rara. Bueno, Yo un creo, equivalente de esta cosa, porque necesitas ahí geodésicas que sean perpendiculares a las hojas y no sé qué tanto. ¿Crees que eso se puede hacer en tu caso? pues, igual y sí, o sea, la cosa es que, aquí, la construcción de estas, pues en realidad, lo más fuerte o lo más, donde tienes que echarle la cucharita, es para construir que sean equivalentes, ¿no? Y entonces lo que haces es construir estos y construir la vecindad tubular adecuada y así, ¿no? Entonces a lo mejor la manera en que yo trataría de proceder a resolver ese problema es tratar de construir una corriente que sea invariante como solo Eso en un es lo que pedacito. eso es lo que está complicado, ¿no? Porque ahí como que estás usando un tipo de idea, tipo medida de Haar y esas cosas Exacto. para hacer, pero en las otras no se puede. Sí, o sea, Sí, si se pudiera, o sea, más bien, primero se tendría que ver que se sí se pueda puede. estas otras cosas y una vez que eso, venir para acá. Va, bueno. Yo tengo una o dos preguntas. No me acuerdo de el teorema del encaje, que puedes encajar en un euclidiano una variedad, pero digamos, o sea, ahorita me dices si se vale o no con esta regularidad, con una métrica, pero digamos que tienes en Rn una variedad, digamos, por ejemplo, un cubo. Entonces allí, podrías intentar hacer ¿cómo se dice esto? Una modificación de las métricas en el cubo, pero que sea global. Pues, o sea, Entonces la pregunta es, digamos que tienes una variedad riemanniana con poca regularidad y que la puedes encajar en un euclidiano. Si allí se puede hacer en el euclidiano la regularización de manera global. a ver, o sea, el principio de la pregunta creo que sí, o sea, si tú tienes un cubo lo puedes regularizar como completamente, o sea, incluso este procedimiento que hizo Nikolaev, ya no. Ya si lo metes, no estoy muy seguro. El otro, o sea, dices, que se regularice RN, digámoslo así, ¿o cómo? No, que regularices la métrica. Por ejemplo, en el cubo le puedo poner pues plana, plana, y pues algo pasa raro allí en las aristas o en los vértices. Y entonces hacer en vez de estar trabajando con cartas, decir, mira, puedo trabajar globalmente, pero tal vez eso solamente significa que tus epsilons los puedes tomar de cierta forma. Sí, sí, creo que sí, o sea, porque, y, o sea, bueno, es que la cosa de eso es que lo estás regularizando como dentro de, De RN, ajá. no, o O sea, de hecho, dentro de solo el cubo, ¿no? De este procedimiento. Ujú. Lo que no estoy seguro es que si puedes hacer un procedimiento de ese estilo, viéndolo como subvariedad.
que Ándale, porque estaba pensando que lo que puedes hacer es utilizar pues la dirección normal para poder entonces regularizar de esa forma. vale, sí, sí, no estoy muy seguro, pero igual sí. Ujú. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más de nuestra audiencia también de internet o alguien del público aquí presencial? Si no, pues le agradecemos nuevamente a Andrés. Gracias, Andrés.